La riqueza de las naciones, del filósofo escocés Adam Smith. ¿De qué trata este libro? Pues, como dice el propio autor en el título completo, se trata de una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. El libro fue publicado por primera vez en 1776, en plena época de la Revolución Industrial y la Ilustración. El autor analiza cómo se produce, se distribuye y se consume la riqueza en las sociedades humanas, y propone una serie de principios y políticas para favorecer el desarrollo económico y social. El libro está dividido en 5 libros o partes, que abarcan distintos aspectos de la economía política. En el primer libro, Smith explica el concepto de división del trabajo, que consiste en separar las distintas tareas de un proceso productivo entre diferentes personas o grupos, especializados en cada una de ellas. Según Smith, la división del trabajo aumenta la eficiencia, la productividad y la calidad de los bienes y servicios. También introduce el concepto de valor de uso y valor de cambio, que determinan el precio de las mercancías según su utilidad y su escasez. En el segundo libro, Smith trata el tema del capital, que es el conjunto de recursos materiales o financieros que se emplean para generar más riqueza. Smith distingue entre capital fijo y capital circulante, según su grado de movilidad y durabilidad. También explica cómo se acumula el capital mediante el ahorro y la inversión, y cómo se distribuye entre los distintos sectores económicos según su rentabilidad. En el tercer libro, Smith examina el origen y el progreso de las distintas formas económicas que han existido a lo largo de la historia: la economía cazadora-recolectora, la economía pastoril, la economía agrícola y la economía comercial. Smith sostiene que cada forma económica tiene sus ventajas e inconvenientes, pero que la economía comercial es la más avanzada y beneficiosa para la sociedad. En el cuarto libro, Smith critica las teorías y las políticas del mercantilismo, que era el sistema económico dominante en su época. El mercantilismo defendía que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que poseía, y que para aumentarla debía fomentar las exportaciones y restringir las importaciones. Smith argumenta que el mercantilismo es un error, ya que ignora el papel del trabajo como fuente de riqueza, favorece los intereses de los productores sobre los consumidores, y genera conflictos comerciales entre las naciones. En el quinto libro, Smith propone su visión del papel del Estado en la economía. Smith defiende el principio del laissez-faire o dejar hacer, que consiste en dejar que el mercado se regule por sí mismo mediante la libre competencia entre los agentes económicos. Smith cree que el mercado está guiado por una mano invisible que armoniza los intereses individuales con los colectivos. Sin embargo, Smith también reconoce que el Estado debe intervenir en algunos casos para proveer ciertos bienes públicos como la defensa nacional, la justicia, la educación o las infraestructuras, para corregir algunas fallas del mercado como los monopolios o las externalidades, y para redistribuir parte de la riqueza mediante impuestos progresivos. El libro es considerado como el fundamento de la economía moderna, ya que introduce conceptos y principios que siguen siendo relevantes y vigentes en la actualidad, como la división del trabajo, el valor, el precio, el mercado, la oferta, la demanda, la competencia, el capital, el ahorro, la inversión, el comercio internacional, los impuestos, el gasto público, etc. El libro también es una obra pionera en el análisis de la historia económica y social de las naciones. El libro es una obra de economía política, es decir, que estudia las relaciones entre la economía y la política, y cómo éstas influyen en el bienestar de las personas. Smith defiende una visión liberal de la economía, basada en la libertad individual, la propiedad privada y el laissez-faire o no intervención del Estado. Smith cree que el mercado se regula por sí mismo mediante una mano invisible que armoniza los intereses individuales con los colectivos. Sin embargo, Smith también reconoce que el Estado debe intervenir en algunos casos para proveer ciertos bienes públicos, corregir algunas fallas del mercado y redistribuir parte de la riqueza. El libro tuvo una gran influencia en el pensamiento económico y político posterior, tanto en Europa como en América. El libro inspiró a muchos economistas clásicos como David Ricardo, Thomas Malthus o John Stuart Mill. El libro también influyó en los padres fundadores de Estados Unidos, como Thomas Jefferson o Alexander Hamilton. El libro fue citado por muchos líderes políticos y sociales que defendieron el libre comercio, la democracia y los derechos humanos.